Buenas noches. A continuación doy desarrollo a la actividad número 3 del módulo 2, tipo de vehículos aéreos, férreos y fluviales. Iniciamos con el medio de transporte aéreo. Que se puede decir que la característica que mejor define este medio de transporte es que no necesita de una pista en la superficie durante su trayecto, solo al inicio y al final. Se diferencia de otros medios de transporte en que no tiene barreras físicas y su ventaja más rápida radica en la rapidez. Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga para el transporte de mercancías se ha venido incrementando en los últimos años. Su rapidez es una rapidez que se justifica con el costo que tiene y con respecto pues a otros medios de transporte como lo es el fluvial. La clasificación de las aeronaves se pueden hacer según su diseño. Están los aerodinos, que son aeronaves más pesadas que el aire y por lo tanto las únicas capaces de generar sustentación como el avión y el helicóptero. Los aerostatos, aeronaves más livianas que el aire, por lo que no generan sustentación, como el globo aerostático y el dirigible. Estos últimos se utilizan normalmente para planes turísticos. También se pueden clasificar según el tipo de carga que transportan, como es el avión comercial, destinado básicamente al transporte de pasajeros, ni suele llevar algo de mercancía en la bodega, pero sobre todo es más equipaje, mercancía no tanto. Los aviones de carga, destinados única y exclusivamente en su totalidad al transporte de mercancía. Las ventajas de este medio de transporte, pues la rapidez, como hablábamos anteriormente, la agilidad en la tramitación administrativa, el menor riesgo de daños a la mercancía. Este medio de transporte tiene un índice bajo de siniestrabilidad. Como desventajas, pues su alto costo, la limitación que tiene de peso y volumen de las mercancías, una limitación derivada de la capacidad de carga total del avión. Como ejemplo podemos ver maquinaria pesada que debe ser transportada en camas bajas desde la costa, digamos un ejemplo aquí en Colombia, al centro del país, debido al tamaño de las máquinas que tienen que transportar. Esto pues es complicado, es imposible transportarlo en aviones de carga, más por su dimensión, más que el peso, es por su dimensión que es complicado. Otra desventaja, que los envíos de carácter urgente no son así tan efectivos. Eso estamos hablando con con el medio de transporte aéreo. El medio de transporte férreo tiene también una gran variedad. Hablamos de los trenes de pasajeros, que son aquellos que solo transportan personas dentro de un determinado territorio o ciudad. También son conocidos como trenes de cercanía o tren suburbano. Son trenes que se mueven normalmente en distancias de 100, no mayores a 200 kilómetros, estando entre 100 y 150 kilómetros, donde se mueven de ciudad a ciudad. Normalmente este servicio se presta del centro de la ciudad hacia las zonas rurales. Los trenes de carga, bueno, estos trenes
Son de gran potencia. Mm, Vienen equipados con vagones preparados pues para soportar el peso. Es habitual ver estos trenes con dos locomotoras ya que necesitan mucha potencia para mover las toneladas de su carga, y incluso en los recorridos con más pendientes pueden necesitar incluso hasta más locomotoras. Eh, Estos trenes utilizan otras estaciones habitualmente situadas en polígonos industriales cercanos a la ciudad, a las ciudades, más normalmente ubicados cerca a las zonas francas, ahí donde se recepcionan mercancías, y no interfieren para nada con el tráfico de pasajeros. Ya hablábamos de los trenes de corta distancia. Y otro medio es los trenes de alta velocidad. Estos trenes, bueno, pues aquí no los vemos normalmente en Europa. Y son aquellos que alcanzan velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora, mm, sobre, digamos, infraestructura específicamente diseñada para poder desarrollar tal velocidad. Mm, Su elevada velocidad le permite competir con el transporte aéreo para distancias medias en el orden de cientos de kilómetros. Eh, este tren es uno de los vehículos, se puede decir que es un transporte de los más seguros que hay en el mundo. No se conocen así de accidentes que hayan hecho noticia de grandes tragedias. Entonces, se puede decir que es un medio de transporte seguro. Los trenes de cremallera. Este es un tipo particular de ferrocarril que que basa que basa su funcionamiento en el acople mecánico, eh, mediante un tercer riel dentado o de cremallera. Normalmente se utiliza donde hay una gran pendiente, donde hay grandes montañas, en las cuales el funcionamiento por adherencia entre carriles y ruedas no sería posible debido a la escasa fricción entre aquellas. Se emplea principalmente en trenes de turistas. Y, incluso un ejemplo más cercano es verlos en las montañas rusas. Este tipo de trenes son los llamados trenes de cremallera. Mm, Cuando hablamos de, bueno, sus ventajas, para carga, pues cuando se trata de volúmenes, tiene una capacidad mucho más amplia que la de el transporte aéreo. Mm, en relación con la del transporte por carretera y aéreo, ciertos trenes como los llamados trenes bloque, que transportan cerca de 2 toneladas, pueden llegar a competir con buques de mediano tamaño. El apilamiento de contenedores en pilas de dos en dos es muy común en los trenes de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Sus desventajas, pues en comparación con el transporte por carretera, el férreo tiene menor flexibilidad. Esto se deriva a las características de la red y las diferencias en el ancho de las vías, aunque esta limitación ha sido parcialmente resuelta gracias a los ejes intercambiables. Ventaja: permite el manejo de grandes cargas, como decía anteriormente, y genera poca contaminación y es económico. Sus desventajas, pues los límites según infraestructura, requiere de otros medios de transportes para movilizar la carga, y es un sistema lento. Cuando hablamos de transporte de carga, el sistema férreo, el medio de transporte férreo es lento. Transporte fluvial. En el transporte fluvial encontramos diferentes tipos de barcos, llamémoslo así. Tenemos, bueno,
según su capacidad y el tamaño de carga, se pueden clasificar como barcos graneleros, portacontenedores, de tanques, frigoríficos, de carga rodante, costeros, transbordadores, cruceros y barcazas. Bueno, aquí un ejemplo de los barcos de pasajeros, los cruceros normalmente que van de país en país, donde los turistas pues ven ven en este medio de transporte algo seguro, donde pues pueden disfrutar de las comodidades que ofrecen este tipo de barcos. Eh, los barcos contenedores. Bueno, como su nombre lo dice, son barcos diseñados únicamente exclusivamente para almacenar, apilar contenedores para transportar grandes cantidades de peso. Los buques cisternas para transportar volúmenes de líquidos, ya sean, eh, incluso transporta sustancias peligrosas en este tipo de buques. Son barcos diseñados única y exclusivamente para transportar este tipo de mercancía. Las ventajas que tiene el medio fluvial, bueno, es que es muy económico, no deteriora las vías, tiene un bajo consumo de energía, y sus desventajas es la poca velocidad, requiere de puertos y depende de ríos navegables. En un comparativo, pues se puede decir que el transporte aéreo, bueno, pues, va por el aire, el férreo va por guías a todo momento, el fluvial va por ríos, por aguas. Otra comparación, el transporte aéreo es ágil, el transporte férreo y el fluvial ambos son muy lentos. El transporte aéreo es costoso, el férreo es económico, al igual que el fluvial. El transporte aéreo maneja volúmenes pequeños y el férreo y el fluvial manejan volúmenes grandes. Cuando hablamos de mercancía, en el transporte aéreo hay una mayor trazabilidad, al igual que en el férreo. En el fluvial hay poca trazabilidad. El transporte aéreo es un transporte seguro. El transporte férreo ofrece poca seguridad, al igual que el fluvial. Los documentos necesarios que normalmente utilizan este tipo de transportes está la SMR, Carta de Porte por Carretera. Es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Otro documento es el conocimiento de embarque, también conocido como Bill of Lading. Este documento es emitido por el agente o la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. En este se evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte o contrato de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el dueño, por el titular del conocimiento de embarque. Otro documento es la Carta de Porte Aéreo. Este es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre los dos aeropuertos. El conocimiento de embarque multimodal es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar.
el certificado de seguro